Aquí está el mensaje con el que Donald Trump confirma la salida de Pam Bondi, secretaria de Justicia, fiscal general del Estado, el segundo cambio en el gabinete de la Casa Blanca. Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam realizó una labor extraordinaria supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam y pronto asumirá un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, cuya fecha se anunciará próximamente. Nuestro fiscal general adjunto, Todd Balance, un jurista muy talentoso y respetado, asumirá el cargo de fiscal general interino. Esto es Club de Prensa, actualización informativa al minuto desde Washington. Segundo gran cambio del gabinete del presidente Trump tras la salida de Noem, que fue reasignada en una importante tarea también, la de dirigir el escudo de las Américas. Ahora es Pam Bondi, la responsable máxima del Poder Judicial de los Estados Unidos, quien sale del gabinete. Arrancamos, nos acompañan ya Diego Scarifker y también Eric Rozo. Le pido a cada uno un titular, simplemente esa frase para titular esta noticia, que sin duda alguna supone un gran cambio en la política de Estados Unidos. Diego, bienvenido, su titular. Sí, titulares, cambios trascendentales en la estructura de la administración de Trump. Cambio trascendental en esa estructura, nos dice Diego. Le pido también a Eric un titular para arrancar este programa. Bienvenido. Sin lugar a dudas, estamos ante el reajuste del poder. Reajuste de poder, cambio trascendental y reajuste de poder, así lo ven nuestros panelistas, pero recurramos a las palabras del presidente Trump, escuchemos de nuevo ese mensaje en redes sociales, cómo confirma la salida de Pam Bondi, porque las palabras son muy importantes y pueden cambiar incluso el enfoque de una noticia. No es lo mismo cesar a una persona en buenos términos que en malos. ¿En qué términos sale Pam Bondi? Escuchamos de nuevo ese mensaje del presidente Trump y ya lo analizamos. Así lo ha confirmado el presidente. Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam realizó una labor extraordinaria supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam y pronto asumirá un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, cuya fecha se anunciará próximamente. Nuestro fiscal general adjunto, Todd Balance, un jurista muy talentoso y respetado, asumirá el cargo de fiscal general interino. Se va al sector privado, dice Donald Trump, quien habla de ella poniendo en valor una labor extraordinaria que ha realizado Pam Bondi en palabras del presidente Trump. Eric, parece una salida en buen tono, pero ¿por qué se produce? Yo creo que en términos de Estados Unidos, si algo que hemos visto con la administración del presidente Trump es que él ha sido efectivo en poder acercar a funcionarios cuando estos mantienen aprobación y poder alejarse de aquellos que sin lugar a duda en el mundo político sabemos si hay un personal que genera mayores ruidos que el propio candidato o en este caso los propios mandatarios, es mejor poder separarlos del poder y creo que esta es sin lugar a duda parte de las acciones que ha tomado la administración del presidente Trump. Ahora bien, ¿qué destacarías entonces, sin saber aún quién va a asumir ese puesto, qué destacarías, Eric, del trabajo de Pam Bondi? Una mujer que ha perseguido, por ejemplo, a criminales del Tren de Aragua, que ha perseguido incluso al propio Nicolás Maduro, que ha sido lo más significativo de su paso por la Secretaría de Justicia, por el Ministerio Fiscal. Sí, yo creo que en el caso de los venezolanos, si bien nosotros tenemos una gratitud enorme con la administración del presidente Trump, en específico con el ejercicio del poder y lo que ha sido toda la estrategia detrás conducida por el Departamento de Estado, sin lugar a duda también ha tenido un apoyo importantísimo por el Departamento de Justicia, no solo en el seguimiento de Maduro y Cilia Flores con los cargos que se les acusan, sino también en poder continuar estableciendo un juicio que permita ser alineado no solamente con la justicia de los Estados Unidos, sino también en la prosecución del resto de los criminales que continúan dentro de Venezuela, que son parte de este mismo caso. Creo que si bien nosotros vemos, de nuevo, con sorpresa, porque al final del día estamos hablando de algo que acaba de pasar hace pocas horas o minutos, sabemos que sin lugar a dudas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa con la
con el robustecimiento quizás de sus instituciones y sus procesos internos para poder no solo seguir con el caso en contra de Nicolás y Cilia, sino seguir precisamente persiguiendo y trayendo ante la justicia a aquellos criminales que todavía siguen pendientes por ser servida ante los tribunales correspondientes. Es importante en el día de hoy, Diego, Eric, que recordemos lo último que dijo Pam Bondi sobre Nicolás Maduro, lo último que dijo la fiscal general del Estado, que hoy sale del gabinete del presidente Trump, sobre el narcodictador venezolano y sus cómplices. Fue esto. Estaban buscando otros funcionarios venezolanos porque han acusado más de ellos, incluso antes de que ustedes llegaran allí, incluido el Ministerio de Defensa que acaba de ser destituido. ¿Van a ir a buscar más? Sí, Brian, no puedo hablar de eso, pero sí, tenemos muchos conspiradores no acusados, no solo en Nueva York, sino también estamos viendo otras jurisdicciones. Diego, ¿va la justicia de Estados Unidos a seguir persiguiendo a los cómplices de Nicolás Maduro, incluso tras la salida de Pam Bondi, que parecía ser una mujer comprometida con eso? Bueno, esperemos que sí, porque al final todos aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, todos los que han sido culpables o implicados en casos de corrupción, todos aquellos que acabaron, torturaron y asesinaron a venezolanos, tienen que enfrentarse a la justicia en algún momento. La gran pregunta es, con los cambios que está teniendo la administración de Trump hacia el gobierno de Delcy Rodríguez y los cambios que está haciendo Delcy Rodríguez en Venezuela, si realmente va a haber, digamos, interés político o intenciones realmente de querer seguir persiguiendo o presentando a todos aquellos que cometieron estos delitos ante la justicia. El hecho, por ejemplo, de ayer, de haber levantado la sanción a Delcy Rodríguez por parte de la OFAC, es una demostración de que el gobierno de Trump quiere continuar normalizando las relaciones con este gobierno interino, que sigue teniendo mucha representación de personas que eran vinculadas y cercanas a Nicolás Maduro. Pues eso genera preguntas si realmente la postura de Estados Unidos va a seguir siendo llevar a esta gente ante la justicia o buscar normalizar o cambiar la forma como se relaciona Estados Unidos con Venezuela. La forma en que se relaciona Estados Unidos con Venezuela y la forma en la que la justicia sigue adelante en este país, con o sin Pam Bondi al frente, en el caso contra Nicolás Maduro. Un caso, recuerden, por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos de América y también posesión ilegal de armas de fuego. Pues mucha atención. 3 y 8 minutos, hora del este de Estados Unidos. NTN 24 obtuvo en primicia la transcripción completa, literal, de la segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte Federal de Nueva York, a la que asistió un equipo de este canal. Hoy, NTN 24 accede al documento íntegro de 44 páginas que aún no es público y que revela el intenso debate que hubo entre el juez del caso, el fiscal y la defensa de los acusados, centrado en la posibilidad de que Maduro y Flores pudieran pagar su representación legal con fondos sancionados del régimen venezolano. También este documento, al que tuvimos acceso en primicia, recoge el momento en que el juez decidió tajantemente no desestimar el caso por este asunto, reservándose su decisión final. El Departamento de Justicia, representado por el fiscal, mantuvo una postura firme. Las sanciones impuestas desde 2019 al régimen venezolano son legales, están vigentes y tienen un propósito de política exterior. La Fiscalía argumentó que este caso es único, que los fondos en cuestión han estado bloqueados por años y que no pueden ser utilizados para defender a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Exclusiva, NTN 24, aquí un extracto del documento en primicia. Ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos. Y como su señoría sabe, ese propósito precedió al caso penal aquí, así que es evidente que la limitación sobre esos fondos del gobierno de Venezuela existía antes del caso penal y estaba justificada de forma independiente por la política exterior y por la seguridad nacional. Y de esa manera distingue completamente este caso de Stein y otros. Eric, estuviste ese día frente a la Corte de Distrito de Nueva York, estuviste manifestándote
junto a más venezolanos allí en la Gran Manzana, donde te encuentras radicado. Hemos escuchado ese extracto de la conversación, de lo que ocurrió dentro de la audiencia. ¿Qué destacarías de lo que acabamos de escuchar? Yo creo que no nos sorprende algo que nosotros hemos visto desde el 3 de enero, es no solamente con celebración y entusiasmo, porque sin lugar a dudas Venezuela no está donde estaba el 2 de enero del 2026, conteniendo a Nicolás Maduro dentro del poder en Venezuela. Algo que también vemos nosotros con mucho sentido es la cautela. O sea, nosotros los venezolanos sabemos que el régimen sigue operando en el país, sabemos quién es Delcy y los hermanos Rodríguez en general, no solamente con Diosdado a su lado, sino el resto de la estructura del régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que han estado en el poder por más de 27 años en el poder dentro de Venezuela. Y eso no es un aparataje que se desmonte de la noche a la mañana. Sabemos que las trabas que bien mencionaste, no solamente como lo calificó el juez, que era precisamente estas sanciones de la OFAC para poder garantizar o no quién va a financiar la defensa de Nicolás y de Cilia, entendiendo que este juicio apenas comienza y que parte de lo que se extiende a esta audiencia es que va a ser una defensa sumamente costosa, y es sumamente clave poder aquí resaltar lo que a Maduro en su primera audiencia se le garantizaron también los derechos de protección consular y de algún tipo de visita y presencia de la misión consular. Esto ya vimos que hace semanas, incluso cuando el propio caso de Nicolás estaba presentándose ante el juzgado del Distrito Sur que menciona, esa misma semana se estaban reabriendo las embajadas aquí dentro de Estados Unidos que pertenecen a Venezuela, en el caso de la ciudad de Washington, D.C., o incluso vemos también cómo recíprocamente Estados Unidos estuvo abriendo sus embajadas en la ciudad de Caracas. Eso sin lugar a dudas son pasos que se han venido dando como parte de esta transición que señaló el secretario Rubio y que, como bien he dicho, nosotros seguimos viendo con cautela. Ya van casi 3 meses que, si bien Delcy ha desmontado mucha del aparataje que respondía ideológicamente a Nicolás, sabemos que sigue siendo un aparato represivo que responde ahora a los hermanos Rodríguez y no a los venezolanos. Y todo lo que nosotros hemos planteado desde principio a fin, tanto desde la captura de Nicolás como en la traída a la justicia del resto de los criminales que quedan dentro de Venezuela, que han cometido crímenes contra Estados Unidos y de lesa humanidad contra toda una población, es precisamente que todo esto se traduzca en la transición a la democracia y la elección en paz y libertad que hemos anhelado por tantos años los venezolanos, que tanto dentro y fuera del país seguimos esperando, no solo con esa oportunidad de cambio que se demostró en julio del 2024 con más del 70% de las personas que residen en Venezuela votando a Edmundo González como la opción, pero que al mismo tiempo ha dejado a más de 8 millones de venezolanos que estamos en la diáspora sin ser incluidos en este proceso. En el exilio, totalmente. Venezolanos que tienen los ojos puestos, como todo el mundo, en esa audiencia, la segunda, la última que hubo de Nicolás Maduro ante el juez Alvin Hellerstein. La transcripción completa de esa audiencia, a la que tuvo acceso NTN 24, demuestra también que el magistrado centró el debate en el derecho constitucional a la defensa y planteó un interrogante: si las sanciones de hace años siguen representando el mismo interés de seguridad nacional hoy, dado el momento de las nuevas relaciones entre ambos países. En un pulso directo con la Fiscalía sobre el alcance de las sanciones, dijo que Estados Unidos ya está haciendo negocios con Venezuela. Su interés es el derecho a defenderse y no veo ningún interés permanente de seguridad nacional en el derecho de una persona a defenderse. Bueno, su señoría, la OFAC no está considerando si eso interfiere o no con el pago en este caso. Lo que la OFAC está considerando que es su objetivo y su ámbito son la seguridad nacional y la política exterior. Y le diré a su señoría: ¿cuáles son esos intereses aquí? Bueno, su señoría, son los mismos que... Estamos haciendo negocios con Venezuela. La industria petrolera en Venezuela se ha vuelto vital, particularmente por esos cargos relacionados con el estrecho de Hormuz. El acusado Maduro está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional. No lo veo. Estoy revisando la orden ejecutiva que establece las sanciones. Esa es del presidente Obama. Señala que la situación en Venezuela, incluida la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno venezolano, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, entre otras cosas, ya no están implicadas. Maduro y Flores están aquí, no pueden estar involucrados en Venezuela y la situación en Venezuela ha cambiado. Ahora bien,
Sí concedo que el gobierno tiene derecho a sancionar para servir a propósitos nacionales extraordinarios y no concedo que en este caso eso sirva para algún propósito. Incorporo a este análisis al periodista Edgardo Pinel, nicaragüense, radicado en Madrid, España, periodista del diario El Debate. Bienvenido a Club de Prensa, gracias por acompañarnos. Escuchábamos ese interrogatorio del juez a la Fiscalía en la audiencia número 2 del caso contra Nicolás Maduro. Claro, Edgardo, el juez plantea una cuestión interesante, una duda que le surge al magistrado. Las sanciones contra Venezuela se pueden mantener, se deben mantener en un contexto en el que Estados Unidos está haciendo negocios en ese país. Mi pregunta, Edgardo, es si esos negocios ponen en peligro las sanciones que también afectan directamente al caso de Nicolás Maduro. Bienvenido. Gracias, Roberto. Bueno, podría el magistrado lo que está encontrando es una posible contradicción entre mantener las sanciones individuales e incluso a raíz de toda una trama de corrupción, pero también posiblemente de narcotráfico en Venezuela con el cártel de los Soros. Encuentra una contradicción entre una normalización de las relaciones diplomáticas y también comerciales entre Venezuela y Estados Unidos y mantener esas sanciones que de alguna manera dificultan el acceso a Nicolás Maduro de recursos para, según él, que es un poco inverosímil, ¿no? Creer que no tenga recursos propios para poder hacer frente a su defensa, que es algo tan garantizado en un sistema judicial garantista como el estadounidense. Sin embargo, esta contradicción tendrá que ser resuelta a través de los planteamientos de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y demostrar cómo una cosa no quita la otra. Es decir, que la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela puede ser tanto diplomática como comercial, pero que hay sanciones que se pueden mantener, porque además es algo que ha sostenido el gobierno estadounidense. La gradualidad de esta suspensión de sanciones como la que acabamos de ver, la última, la más reciente, específicamente contra Delcy Rodríguez, que ha sido suspendida. Pues los abogados de Maduro y de Cilia Flores se jugaron una carta y plantearon incluso usar los fondos que ha recibido Venezuela producto de la venta de petróleo desde la captura de Maduro, al asegurar que son fondos no contaminados y que podrían destinarse a la defensa de ambos acusados. Exclusiva NTN 24. Aquí está. Su señoría, se ha reportado que el gobierno de Venezuela ha obtenido aproximadamente 18.000 millones de dólares en ventas de petróleo desde que comenzó este caso. Claramente hay fondos no viciados disponibles para el gobierno de Venezuela para cumplir con su obligación legal de anticipar honorarios para... No creo que tengamos que entrar en eso, si los problemas presupuestarios del gobierno de Venezuela lo permiten o no. El gobierno de Venezuela ha dicho no, que honrará la indemnización. Absolutamente, mi punto es solamente que lo hará con fondos no viciados y ciertamente tiene la capacidad de hacerlo. Y la defensa insistió al juez en que presione la Fiscalía con el hecho de desestimar el caso. Fue un momento clave de la audiencia, desestimar el caso para que evalúe con la OFAC si autoriza los fondos. Tras escuchar las consideraciones, el juez no tomó una decisión final, pero dejó un mensaje claro: no, una negativa rotunda, no va a desestimar el caso por un asunto de honorarios legales. Permítame preguntarle, señor Pollack, ¿qué remedio sugiere? Gracias, su señoría. El único remedio, y por eso es el que hemos solicitado, es la desestimación. Si el gobierno... No voy a desestimar el caso. Diego, estratégicamente a nivel judicial, ¿es mejor que el juez permita al régimen de Venezuela financiar la defensa de Nicolás Maduro a pesar de la herida que eso causaría para el exilio venezolano, para todas las víctimas del régimen, con el objetivo de que posteriormente la defensa no pueda argumentar que no fue un juicio justo? Al final, porque el juez también fue muy claro al decirle que no va a desestimar la causa por estas razones. Y como muy bien dijo el otro invitado, es imposible o difícil de pensar de que Nicolás Maduro y Cilia Flores no tengan otras formas y otros mecanismos para poder pagar y costearse su defensa legal. Pues por esa razón no pareciera un error estratégico. Esto, aparte, más allá del tema estratégico, un tema legal, pues digamos, el juez está siguiendo la ley, obviamente, al estar tomando este tipo de decisiones o al no desestimar el caso. Y al final,
como venezolano, lo que sí es insultante, lo que sí es doloroso, lo que sí es difícil escuchar, es que la defensa esté diciendo que se utilice dinero público, dinero de la venta del petróleo, que es de los venezolanos, para defender y pagar los abogados de un criminal, en vez de ser utilizado para poder volver a tener un sistema de salud que funcione, para poder garantizar el acceso a comida de calidad, para poder garantizar el acceso a la seguridad. Y eso lo que termina haciendo es sigue demostrando que ha sido una constante durante los 27 años del chavismo, que lo único que le interesa al chavismo, el madurismo, el rodriguismo, es quedarse en el poder, es quedarse con las riquezas venezolanas, es quedarse con, la autoridad en Venezuela, en vez de preocuparse realmente por el pueblo venezolano. Pues al final, como venezolano, y escuchándolo aquí a través de la noticia exclusiva de ustedes, lo que llena es de rabia. Lo que llena es de rabia dejar otra vez más en claridad, en constancia, en público, que la única prioridad que ha tenido el chavismo, madurismo, rodriguismo durante estos 27 años es el poder, es la corrupción y es la riqueza. La audiencia dejó otro momento clave. El juez fue tajante al recordar quién mandaba en la sala. Cuando la defensa intentó apelar a la sensibilidad del tribunal mencionando la salud de Cilia Flores, llamándola primera dama, Hellerstein lo interrumpió y le dijo esto. Su señoría, hay solo el nombre de la señora Flores de Maduro, un asunto adicional. Se lo he planteado a los fiscales y también a la institución penitenciaria. Básicamente se refiere a la condición de salud actual de la primera dama. Ella ha estado recibiendo tratamiento desde hace algún tiempo. En esta corte no se utilizan títulos. Entendido, su señoría. No se usan títulos en la corte. Ahí no había primeras damas, ahí lo que había eran dos acusados por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Edgardo, Nicolás Maduro tiene dinero, tiene mucho dinero. Se calcula que tiene 3.800 millones de dólares en el extranjero. Con eso puede pagar la defensa que quiera. ¿Por qué no utiliza su propio dinero ilegítimo, ilícito, y insiste en que el régimen pague su defensa? ¿Acaso quiere evitar que se sepa dónde está su fortuna ilegal y oculta? Creo que tiene un doble estrategia, vamos a decirlo así, o esta estrategia tiene una doble lectura. Por un lado, precisamente a pesar de que no se les ha permitido utilizar algún tipo de título que reconozca alguna investidura institucional, formal, del cargo que ellos dicen que tiene, porque Nicolás Maduro sustenta ante la Corte que él es el presidente legítimo de Venezuela, y también que Silvia Flores es la primera dama. Creo que ahí va una parte de la estrategia, es que al usar fondos públicos, de alguna manera se demuestra de que son funcionarios públicos, de que tienen un cargo público en Venezuela, y por tanto pueden mantener o argumentar más adelante que efectivamente su juicio es un juicio exclusivamente político y no hay una causa judicial. Y el otro efectivamente es revelar, admitir, confesar ante la Corte los recursos que durante muchos años, largas investigaciones y acusaciones por parte incluso del propio gobierno federal de los Estados Unidos ha mantenido que tiene dinero sucio en diferentes cuentas en diferentes lugares. Entonces, por un lado, no revelar de dónde, no admitir y revelar de dónde están estos fondos que se han enriquecido a costa del pueblo venezolano, y por el otro, tratar de darle forma a este argumento de que más adelante puedan decir que ellos son efectivamente cargos públicos que siguen siendo el presidente de la República y la primera dama en este caso. 3.800 millones de dólares. Quédense con esa cifra. Es la fortuna ilegal que Maduro tendría en el extranjero. Esto es Club de Prensa. Seguimos con Diego, Eric, Edgardo. Atención, la que ya no está sancionada es Delcy Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué el Departamento de Estado levanta la sanción? ¿Está ella planeando tal vez una visita a Washington? Lo analizamos tras la pausa. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. De 24, el canal de las Américas. 3:28 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. ¿Viajará Delcy Rodríguez a Estados Unidos? Esa es la pregunta que ha surgido después de que en el día de ayer se retiraran las sanciones
que pesaban sobre ella por parte del Departamento del Tesoro. La Oficina del Control de Activos de los Estados Unidos de América sacó a la jefe interina del régimen de la lista OFAC. Uno de los hechos que impedía que entrara en territorio de Estados Unidos eran precisamente esas sanciones. Por eso, mucha gente se hace hoy esta pregunta con la que arrancamos este bloque. ¿Viajará Delcy Rodríguez a Estados Unidos? ¿Veremos pronto una imagen como esta? Por ejemplo, la de Delcy Rodríguez sentada junto al presidente Trump en el despacho Oval. ¿Veremos una fotografía como esta, creada con inteligencia artificial? Es una de las cuestiones que hay hoy mismo en debate, ante la posibilidad de que pueda ocurrir después de que ya haya venido incluso una delegación del régimen a la capital de Estados Unidos. Esto es Club de Prensa. Seguimos con Diego Scarifker, Eric Rozo y también con Edgardo Pinel. Le pido en este caso a Eric su opinión. Esa pregunta con la que arrancamos: detrás de la salida de Delcy Rodríguez de la lista OFAC, ¿está un posible viaje a Washington? Es que sin lugar a dudas, por supuesto que vamos a tener esa imagen y vamos a ver no solamente a unos izquierdistas arrodillados ante los Estados Unidos salivando por esa fotografía, que es realmente donde yo digo que su supuesto líder supremo, Hugo Chávez, debe estar revolcándose en la tumba. Y es donde te das cuenta que todo fue discursivamente falso, que no fueron personas nunca capaces de sostener no solamente una ideología, sino al mismo tiempo principios y valores que ha sido parte del acto represivo y criminal con que han destruido todo un país y reprimido a todo un pueblo. Hoy no solamente sabemos que Delcy está salivando por tomarse una foto ante los Estados Unidos y rendida a los pies del presidente Trump, porque sabemos que es su ficha, parte de esta transición de poder sacar a Maduro del poder y garantizar que el resto de los del régimen dentro del país se quedasen callados. Ha sido precisamente la principal garante de esta transición, sin lugar a dudas, es Delcy. Y ese es su gran premio, poderse tomar esa foto. Y yo creo que un ejercicio mental que debemos hacer y prepararnos todos los venezolanos es entender no solo de que esa foto va a suceder, sino que tenemos que estar a la altura del momento, que ya nosotros no solo hemos tenido fotos, tenemos a liderazgo como el de María Corina Machado, que es mucho más que solo representar como mujer en un espacio tan importante como es la Casa Blanca, sino como líder de todo un país, como líder de un movimiento democrático que ha sido unánime, que ha sido al unísono, unificando distintos sectores de clases sociales, de colores de piel, de distintas regiones del país, personas dentro y fuera del país, que sin lugar a dudas seguimos apoyando y estamos conscientes de quienes nos representarán siempre. Ahora bien, todo esto, Diego, es una forma como se interpreta por un lado y con cierta preocupación entre los venezolanos en el exilio, entre la causa democrática de Venezuela. ¿Es realmente un premio a Delcy Rodríguez? ¿Es un levantamiento de sanciones para que venga a Washington? ¿O es una forma, Diego, de mantener el control sobre ella? Ahí está esa estrategia diplomática de sobra conocida, utilizada en infinidad de ocasiones en la historia, que popularmente, lo que popularmente se llama la zanahoria y el garrote. Es decir, un día te doy con el garrote y otro día te doy una zanahoria. Sí, la zanahoria en este caso es el levantamiento de sanciones, pero ¿para qué? Para que sigas haciendo lo que yo quiero. ¿Es esa la estrategia real de Washington? De verdad yo creo que es una combinación de las dos. Pues sin duda alguna hay una estrategia de garrote y zanahoria. Bueno, la extracción, digamos, de Maduro fue el garrote y luego se le está dando algunas concesiones al régimen de Delcy Rodríguez. Pero al mismo tiempo también creo que se tiene que ver como un premio a decirle: estás haciendo tu trabajo, estás cumpliendo con las órdenes, estás acatando con las instrucciones que está dando Washington sobre el futuro de Venezuela. Lo que es muy preocupante, especialmente para todos aquellos que creemos en una transición democrática, es que este tipo de acciones parecieran que alejan esa transición democrática, alejan la posibilidad de que se dé un cambio realmente, un gobierno electo por los venezolanos de forma transparente y democrática, y lo que hace es que continúa consolidando el interinato como un gobierno interino de más larga data con todo este tipo de acciones. Las visitas del director de la CIA, de los diferentes secretarios, la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la visita del comandante del Comando Sur, etcétera. Todo eso son el tipo de visitas para decir: aquí llegamos nosotros, que estaremos siguiendo paso a paso qué acciones toman ustedes en Venezuela,
Pero también la apertura de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos es una demostración de Estados Unidos de querer normalizar realmente relaciones con la Venezuela de Delcy Rodríguez. Y este tipo de acciones, si continúan, de nuevo, en vez de acercarnos a una transición a la democracia, lo que pudiese hacer es construir o constituir un nuevo status quo de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos. Esa es mi preocupación principal, sé que es la preocupación de muchos, y hay que asegurarse de recordarle a la administración de Trump que Delcy Rodríguez no es de confianza, son los mismos que violaban derechos humanos y al final ejecutaban las órdenes de Nicolás Maduro, y apenas tengan una oportunidad van a seguir buscando formas de cómo poder acabar y reprimir al pueblo venezolano. O de ralentizar el proceso, ¿verdad? Que también se habla de una posible estrategia en Caracas de demorarlo todo, esperar que pasen las elecciones de medio término. En fin, podría ser la estrategia también de Miraflores, pero entre tanto la noticia es que Estados Unidos reiteró la salida de Delcy Rodríguez de la también llamada lista Clinton, de la lista OFAC, la que implica que, por ejemplo, no pueda realizar transacciones económicas en este país. Esa y otras implicaciones de este tipo de sanciones en la siguiente nota. Deseñalada por participar en la destrucción de la democracia en Venezuela al deshielo de sus cuentas en Estados Unidos, la salida de la encargada del régimen Delcy Rodríguez de la lista negra de la OFAC, también conocida como lista Clinton, es un blanqueamiento político que no borra las acciones que destrozaron la institucionalidad de la nación suramericana. Fue sancionada en 2018 por el Departamento del Tesoro. 8 años después, con Maduro tras las rejas y alineada con su hermano Jorge, con quien controla 2 de los 3 poderes del Estado, el escenario cambió. Estados Unidos, en una nueva dinámica de relaciones diplomáticas y comerciales, le otorgó el reconocimiento de presidente interina, aunque para muchos venezolanos esto es una validación de la estructura autoritaria que sigue intacta. Desde enero, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Rodríguez pedía el fin de la presión económica desde Washington. Yo espero, y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Rodríguez recupera el control legal de sus bienes en Estados Unidos. Además, elimina la prohibición para que ciudadanos y empresas de la Unión Americana hagan negocios con ella. Salir de la lista facilita que pueda viajar y ejercer una diplomacia abierta sin temor a ser retenida o que se le niegue el combustible a su avión por sanciones secundarias. Ahora bien, ella ya ha reaccionado. Delcy Rodríguez, inmediatamente después de esta decisión, emitió un mensaje en redes sociales que es importante porque las palabras en estos casos tienen mucho significado. Escuchen lo que dijo. Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. Una agenda de cooperación, ese es el mensaje, la unión de los pueblos, esa es la retórica que usa Caracas en torno a esta noticia. Pero hoy mismo, escuchen la voz de los expertos. En el informativo de este canal de NTN24, Edi Ramírez, miembro del Movimiento Venezolanos por el Mundo, aseguró que el pueblo venezolano sería, en fin, uno de los que sin duda puede sufrir las consecuencias de que se legitime a Delcy Rodríguez. La pregunta aquí es si realmente se la está legitimando o, por el contrario, si todo esto forma parte de una estrategia más profunda de Washington. Lo hemos dicho, la de garrote y zanahoria. Esto dice el experto. Mira, yo creo que lo que hay que esperar es la decisión del juez. Mientras tanto, los venezolanos nos preocupa que hayan decidido quitarle la sanción a la señora Delcy Rodríguez, ¿no? Eso no tiene ninguna justificación. A ella la incluyeron en una lista de sancionados. ¿Por qué? Por ser cómplice en la violación de derechos humanos, en la corrupción y en la violación de los principios básicos de la democracia. Entonces, ¿qué gana o qué pierde el pueblo venezolano al quitarle estas sanciones? Bueno, perdemos todos los venezolanos, porque hay que presionar. ¿Para qué? Hay que presionar es para que regrese la democracia a Venezuela y para que haya más estabilidad. El presidente Trump está equivocado cuando él piensa que la estabilidad se puede producir o se va a establecer, se va a consolidar teniendo a una persona tutelada que obedece 100% las órdenes. No. Edgardo, realmente
¿Pierde el pueblo de Venezuela con esta decisión o hay que mirar un poco más allá y estamos ante una estrategia a largo plazo que permita el regreso de la democracia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que no podemos anticiparnos porque hay muchas cosas que están sucediendo de manera pública, pero también, sobre todo, de manera tras bambalinas. Es cierto que la suspensión de estas sanciones, que Estados Unidos tiene la legitimidad de imponerlas o retirarlas, es una gran noticia para Delcy Rodríguez a título personal, por mucho que en redes sociales diga que esto es en beneficio del pueblo de Venezuela, de la relación bilateral. Efectivamente no lo es. Estas eran unas sanciones que de ninguna manera afectaban al pueblo venezolano ni tampoco a la relación bilateral, específicamente a ella. Ahora bien, que ella tiene en parte la llave de seguir haciendo la agenda de Estados Unidos en Caracas y en Venezuela es otra cosa. Pero efectivamente, esto es una noticia que aparentemente es preocupante, porque efectivamente envía un mensaje de legitimidad de ese liderazgo de Delcy Rodríguez frente a Venezuela, pero al igual que en otros movimientos, vamos a decirlo así, creo que no deberíamos de anticiparnos a saber que efectivamente esto es una concesión unilateral sin nada a cambio. Hay algo que probablemente Estados Unidos haya pedido, hay algo que Delcy Rodríguez pidió a cambio y esto es lo que ha pedido por ahora. Lo veremos si es ya algo que ya entregó anteriormente o que va a entregar en los próximos días. No lo sabemos con exactitud, pero lo que tenemos que estar claros es que la agenda bilateral de Estados Unidos y Venezuela, la democracia está dentro de esos criterios, pero no es la primera. Están criterios económicos y criterios de seguridad nacional. Recordemos que hay muchas cosas detrás que no lo estamos conociendo, pero en temas de seguridad nacional, con el tema de la expulsión del G2 cubano, de la influencia iraní, de la influencia de Hezbollah y de otros grupos que les interesan a Estados Unidos ir consolidando. Cuestiones que públicamente no las conocemos y no las sabemos, pero que están ahí claramente en la agenda de Estados Unidos. Y ojalá que no se descuide de ninguna manera la transición a la democracia en términos estrictos, ¿no? Que son de elecciones libres, justas y transparentes para que el pueblo venezolano decida. Claro, ahora bien, una cosa son las sanciones que se retiran sí y otras son las investigaciones. Delcy Rodríguez sigue investigada por Estados Unidos en cuanto a su presunta participación en el narcotráfico, el lavado de dinero, tráfico de oro. Recordemos que fue designada objetivo prioritario por la DEA en 2022. Un informante confidencial le dijo a la DEA a principios del año 2021 que ella estaba utilizando hoteles en Isla Margarita como fachada para lavar dinero. El año pasado fue vinculada con el presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades arrestaron en 2020 por cargos de lavado de activos. Rodríguez no ha sido acusada formalmente ante un tribunal, a diferencia de otros miembros del régimen madurista, pero su nombre ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA. Claro, eso sin duda alguna, Eric, la pone en el foco de la justicia de Estados Unidos. Una cosa son las sanciones y otra estas investigaciones que siguen adelante, ¿no? Una cosa es la experiencia y otra cosa es un prontuario. Y algo que sigue siendo clave no solamente con Nicolás y con Cilia, sino también con los hermanos Rodríguez y precisamente Delcy, es que el prontuario de crímenes que han cometido contra el pueblo de Venezuela, contra el sistema financiero internacional, contra los Estados Unidos y el narcotráfico, es algo que no tiene límites y que apenas lo que estamos empezando a ver, que apenas lo que estamos empezando a escuchar todavía se quedará corto con lo que el futuro podrá traer a la luz. Algo que nosotros entendemos como venezolanos es quienes tenemos enfrente y es lo que por años tanto ha sido el rol de la diáspora desde cada una de nuestras ciudades, de explicarle a nuestras contrapartes del gobierno americano, de los distintos niveles de servicio y de ejercicio del poder, para que puedan tener mapeado claramente quién es el régimen. No solamente que buscan ganar tiempo en cualquier circunstancia, como lo mencionaban anteriormente, sino que está buscando con cualquier rendija, incluyendo no solo que solo son sanciones en contra de Delcy que se levantaron para que pueda firmar en este caso los acuerdos comerciales que se están desarrollando en este momento entre empresas estadounidenses y Venezuela, sino que ellos buscarán de estrechar al máximo este beneficio para poder cantarlo como una victoria política. Y es donde de nuevo el ejercicio de cada uno de nosotros como venezolanos dentro y fuera del país es seguir siendo responsable de nuestras emociones, de los hechos que suceden y de los liderazgos que siguen conduciendo este proceso desde los Estados Unidos como americanos y también sobre todo desde nuestra diáspora y nuestro liderazgo como lo maneja nuestra líder María Corina Machado. Y en este contexto, ¿qué dice Donald Trump sobre Venezuela? Se ha pronunciado también
respecto a la extracción petrolera, a la reactivación económica con empresas occidentales y de Estados Unidos en ese país. Lo dijo durante su discurso a la nación anoche. Se lo ofrecemos en minutos. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y ahora estamos trabajando con Venezuela, donde hemos asumido muchas veces el costo del ataque. Muchísimas veces, y estamos trabajando con ellos. Es como una empresa conjunta y tenemos enormes cantidades de petróleo y podríamos hacer lo mismo con Irán muy fácilmente. Estamos trabajando con Venezuela, dice el presidente Trump durante esa intervención, y destaca la alianza petrolera en el discurso. Además, en varias ocasiones puso en valor los avances obtenidos. Diego, claves de este mensaje del presidente Trump, ¿por qué es importante y por qué lo quiso pronunciar en un discurso clave para su mandato? Sí, sin duda alguna ha sido, una prioridad del presidente Trump tener, una relación con Venezuela que cumpla con los intereses de su administración. Una constante durante todas las declaraciones del presidente Trump es hablar de los avances económicos y los avances de apertura económica que está teniendo Venezuela con relación a Estados Unidos, pero ninguna vez ha mencionado Trump transición a la democracia o proceso electoral transparente, democrático, abierto en Venezuela como una de sus prioridades. Quien constantemente lo resalta, o quien lo resalta, es el secretario de Estado, Marco Rubio, pero de boca del presidente Trump nunca se ha demostrado que su interés sea una transición a la democracia. Pues por esa razón, y siempre hay que recordarlo y hay que levantar la voz a esto constantemente, que no es lo mismo apertura económica, normalización de relaciones económicas y diplomáticas con Estados Unidos, eso no es igual a transición democrática o a estar acercándonos a un momento en donde los venezolanos podamos decidir sobre nuestro propio futuro. Y hay que recordar eso constantemente y traerlo a discusión, porque hay que recordarle a la administración, a través de todos sus funcionarios a diferentes niveles, que como venezolanos lo que aspiramos es la transición a la democracia y también la apertura económica y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Pero no se puede dar una normalización efectiva, no se puede dar una apertura económica constante, duradera, a largo plazo, si no se logra un gobierno legítimo, un gobierno democrático y un gobierno que represente o que respete, mejor dicho, el Estado de Derecho en Venezuela. Un gobierno democrático, lo que pide Diego, lo que piden todos los venezolanos. Eso en Washington, importante reacción desde la Casa Blanca, importante mensaje. Pero vayamos a Caracas. Delcy Rodríguez está siendo objeto de críticas por parte de la comunidad internacional y también de los propios venezolanos, que la tachan de antisemitismo. La consideran hipócrita, incluso en su más reciente mensaje dirigido al pueblo judío. Veamos lo que ha dicho. Hoy es un día especial para el pueblo judío, día del Pesach. En este momento de celebración de un pueblo que inició su liberación y que, al igual que los pueblos del mundo, aspira a la paz, la tranquilidad, la prosperidad, yo quiero enviar un saludo muy especial al rabino principal Isaac Cohen, a la comunidad judía en Venezuela y a los pueblos judíos del mundo en general. Mi llamado desde Venezuela es a la paz. Mi llamado desde Venezuela es que todas las religiones, en un país donde hay libertad de culto, libertad de religión, todas las religiones se sumen para aunar al entendimiento, a la convivencia en nuestra patria y sumar a la paz. Eso lo dice ahora, a fecha de hoy, en las últimas horas. Delcy Rodríguez pronunció ese mensaje. Claro, tras la captura de Nicolás Maduro, un mensaje que no tiene nada de malo. Es una felicitación al pueblo judío por esa festividad que están celebrando. Lo curioso es qué ocurre si vamos hacia atrás y miramos en la hemeroteca. Antes de que capturasen a Nicolás Maduro, antes de que comenzara esta etapa, su discurso era algo diferente. Escuchen. En Venezuela, nuestro pueblo está celebrando las Navidades. Vemos a los niños, las niñas, en fiesta navideña. Y desde acá queremos enviar un mensaje muy especial al pueblo palestino, que hoy es víctima del neo-holocausto.
de quienes en el pasado sufrieron un holocausto, hoy lo cometen contra el pueblo palestino. El régimen sionista de Israel, que agrede, que masacra, que comete genocidio contra los niños, las niñas, las mujeres. De felicitar hoy en día a la comunidad judía por esa festividad que están celebrando, hoy a lo que decía hace meses. Hablaba de genocidio, de un Estado sionista. En fin, Edgardo, se ha transformado Delcy Rodríguez. ¿A qué se debe este cambio de discurso? Totalmente, el cambio es radical. Antes totalmente alineada la política exterior venezolana, el régimen venezolano con la causa internacional, vamos a decir así, de la izquierda internacional a favor de Palestina, ignorando totalmente los ataques terroristas contra Israel, de Hamas, el terrorismo de Hamas, etcétera, y el patrocinio, incluso el terrorismo de Irán. Ahora lo que estamos viendo, efectivamente, esas dos palabras, esos dos términos que ha omitido, no solo en una felicitación bastante amistosa, obviamente, hacia Israel, sino omitir ese tema que es dos de las grandes banderas de la izquierda internacional, es una claudicación totalmente a la causa internacional que Venezuela fue banderada en su momento, que es el tema de acusar a Israel de un genocidio en Gaza, y también el tema de alinearse a favor de Gaza en esa guerra, de Palestina, perdón, en la guerra de Gaza. Así que lo que vemos es una claudicación, no solo un cambio radical de discurso, sino una claudicación en materia internacional en esta causa. Y claramente esto tiene que ver con la captura de Nicolás Maduro y el cambio de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en la cual Israel es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Es impresionante, y no solo de discurso, porque fíjense ustedes en estas fotografías del viaje que hizo en el año 2015 a Irán. Prueba de esos nexos, vínculos, relaciones directas, estrechas entre la propia Delcy Rodríguez y el régimen de los ayatolás. Ahí está, incluso con el hijab en la cabeza. Eric, no se puede negar la relación existente entre ese régimen terrorista ayatolá y el de Venezuela. ¿Qué papel jugó Delcy Rodríguez en conectar ambos países para, como ha quedado demostrado en numerosos informes aquí de Estados Unidos, financiar al chavismo, incluso, bueno, pues obtener armas a cambio de dar a los ayatolás uranio para el enriquecimiento que permita a estos fabricar armas nucleares? ¿Cómo tejió ella esas redes con los ayatolás? Desafortunadamente, Delcy es como coloquialmente decimos en Venezuela, un payaso que baila al son que le toquen. Y algo que ella siempre ha sido estratégica, y por eso el régimen la mantuvo siempre en el servicio exterior, ha sido en jugar roles claves de el lobismo o poder de alguna u otra forma maniobrar algún tipo de relación que se tenga con los países o las regiones que el régimen ha buscado de tender puentes, cuando separarse de Occidente ha sido la tendencia que empezó con Hugo Chávez y Nicolás. Algo que también tenemos clave que recordar no solo es la relación del régimen con Ayatolá y con Irán, sino también recordemos que parte de esta negociación, que Delcy hoy sigue siendo la gran triunfante hasta el momento de lo que implica la transición, o al menos este momento de estabilización económica, donde la decisión de Estados Unidos ha sido clave para poder acceder a recursos energéticos en un momento clave de seguridades regionales, es precisamente el rol que ella ha jugado con la familia catarí, y donde ellos también han servido clave en este proceso de negociación, porque si todos recordamos, cuando buscamos reportes que así lo han documentado, ¿qué tiene que hacer Qatar manejando el Fondo de Venezuela en este proceso de venta de petróleo a precio de mercado, si no es precisamente algún tipo de relación que ellos deban de tener con Delcy Rodríguez y la familia catarí para poder servir de mediadores ante el gobierno de los Estados Unidos? Y esa es una realidad nuevamente que habla de las extensiones de relaciones que tiene el régimen de Delcy y los hermanos Rodríguez con otros aliados del mundo, que sin lugar a duda, si algo no tienen es algún tipo de alianza o interés con Occidente y con los intereses que a nosotros como región de las Américas nos han no solamente interesado, sino identificado históricamente como somos, como americanos de un continente único. Pero de nuevo, esto va mucho más allá de realidades continentales. Aquí sabemos un régimen que ha buscado de relacionarse con cualquiera.
que de alguna u otra forma le dé legitimidad, y en este caso es simplemente parte de los discursos que ellos han buscado de no solamente comunicar, sino de la narrativa que ellos buscan de inventar para poder mostrar una imagen de que todo el mundo los percibe de una forma potable, y sabemos quiénes de nuevo son los hermanos Rodríguez, lo tóxico que ellos siguen representando no solamente en la comunidad internacional y tomarse una foto con ellos al lado, sino también en relación a la legitimidad de origen que sigue careciendo tanto Delcy y su régimen, porque no podemos olvidar que Nicolás no solo se robó las elecciones del 2024, sino las del 2028 fueron cuestionadas, incluyendo las del 2013, que fue donde se empezó el quiebre institucional en Venezuela y donde no se han empezado a terminar de respetar ningún tipo de proceso electoral libre o justo alguno.